Inicia mi clase. Ahí está. El sonido del video. Bueno, ahora sí. Bueno, ejercicio 1. Calcular el determinante de M usando solo propiedades de los determinantes. Y después dice determinar las posibles combinaciones de los valores X, Y, Z y T para que la matriz sea invertible. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo más sencillo, o sea, lo primero que uno busca hacer siempre es hacer el producto de los pivots, ¿sí? Pero para hacer el producto de los pivots, ¿qué tenía que pasar? Nuestra matriz tenía que ser triangular. Eso era, triangular, solamente eso. Ahora, puede ser triangular por izquierda o puede ser triangular por derecha, ¿sí? No importa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Escalonamos nuestra matriz, pero dense cuenta que escalonamos por derecha, ¿sí? Porque supuestamente, o sea, era más fácil. ¿Por qué era más fácil? Si ustedes ven esta matriz que está acá al inicio, ¿qué pasa si yo quiero escalonar por derecha? ¿Sí? Acá voy a tener un 1 y acá voy a tener 0, 0, 0, t. Entonces va a ser muchísimo más fácil. ¿Se dan cuenta? Si yo hago esta t menos 1 y cosas así. Entonces, en cambio, si yo quería escalonar por izquierda, tengo acá un 0 luego para empezar. Y después tengo estos valores que son como más difíciles de trabajar. Entonces, acuérdense siempre que para hacer el producto de pivot solo necesitan una matriz triangular, ¿sí? Matriz triangular. Este es un TA, por ejemplo, que recuerdo que muchos alumnos se recomplicaron en el examen, era un examen presencial, y yo me paseaba y miraba ahí los exámenes, y trataban de escalonar de forma izquierda y era más difícil. Entonces, en este ejercicio quiero centralizar mucho que la definición del producto de pivots es que la matriz sea triangular. Puede ser triangular por izquierda o por derecha. Ok, una vez que ya escalonamos, ¿sí? O sea, que ya tenemos una matriz triangular, simplemente el determinante de la matriz es el producto de los pivots, que es el producto de los elementos de la diagonal. Y dice que este pivot por 1 por 1 por 1 por 1. ¿Ok? Entonces me queda que el determinante está dado por esta expresión, ¿sí? Que era el ítem A. ¿Ok? Ahora el ítem B, determinar las posibles combinaciones de valores de X, Y, Z, T para que la matriz sea invertible. Entonces hacemos un repaso y para que la matriz sea invertible, el determinante tiene que existir. ¿Sí? El determinante tiene que ser distinto de cero. Entonces tenemos dos opciones, ¿verdad? Bueno, en realidad tenemos esta primera opción, solamente que al igualar a cero podemos cambiar de signo, ¿sí? Entonces tenemos que, se tiene que cumplir que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más t cuadrado tiene que ser distinto de cero. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Concluimos que x, y, z, t no deben ser todos al mismo tiempo cero, ¿sí? O otra forma de concluir también podría ser que si o sea, sí, que uno de esos valores tiene que ser distinto de cero, y ya está, ¿sí? Porque al ser distinto de cero ya esta sumatoria va a ser distinto de cero. Pero el ejercicio lo que les pedía era concluir esto, que x, y, z, t no deben ser todos cero, ¿sí? O sea, para empezar a encontrar esta relación, pero también concluir esto, y porque el ejercicio les pide qué posibles combinaciones de valores X, Y, Z, T para que la matriz M sea invertible. ¿Qué posibles combinaciones? Y se pueden dar infinitas combinaciones, pero ¿cuál es la única condición? Que la única combinación que no se puede dar es que X, Y, Z, T sean todos ceros al mismo tiempo. Y aparte de esa condición, se cumplen todas las condiciones. ¿Está bien? O sea, este, por ejemplo, fue un TA, fue un primer final, si no me equivoco, o un segundo parcial. Pero no era difícil, pero en lo que siempre recalco es que se califican los conceptos que queremos saber de ustedes. Queremos saber si entienden cómo hallar un determinante
Y aparte queremos saber que entiendan cuándo una matriz es invertible o no. ¿Sí? Realmente la cátedra nos busca que sea súper difícil los exámenes, sino que nosotros nos demos cuenta que con conceptos cortos ustedes, o sea, verificar que ustedes aprendieron estos conceptos. Y aparte que determinantes no es un capítulo difícil, que esperemos que todos puedan rendir bien este segundo parcial. Bueno, el ejercicio de hoy es un poco más teórico, pero me gusta porque ahora que todo es virtual, es muy probable que sea un ejercicio así, ¿sí? De este tipo. Entonces vamos a ver bien. Ya vimos lo uno parecido a la clase pasada, pero vamos a ver de nuevo. Bueno, dadas tres matrices A, B y C, cuadradas 3 por 3. Sabiendo que el determinante A es 3, el determinante B es 5 y el determinante C es 0, hallar o bien indicar que no es posible y justificar. La matriz identidad n por n se denota por i. Entonces, lo primero que nos pide hallar es el determinante de A por B por C. Nosotros sabíamos que miren, nos pide justificar lo que hacemos. Entonces, acá es donde justificamos. El resultado es 0. ¿Por qué es 0? ¿Cuál es la justificación? Nosotros sabemos que hay una propiedad que nos dice que el determinante de A por B es igual a determinante de A por determinante de B. Lo mismo de A por B por C. Sería determinante de A por determinante de B por determinante de C. Pero justo el determinante de C es 0. Entonces, al multiplicar 0 por 5 por 3 nos da 0. ¿Se entiende? Entonces, si el ejercicio nos pide, se dan cuenta que es un ejercicio que podría salir, porque ustedes van a poner nomás el resultado. Van a agregar un 0. Y es muy fácil de calificar, que siempre es lo que se busca, que sea fácil de calificar en un examen virtual. Y acá no hay, me equivoqué en el proceso ni nada. ¿Por qué? Porque es 3 por 5 por 0. Es una cuestión de entender bien el tipo de propiedad que hay, ¿verdad? Bueno, después nos pide determinante de 5C menos identidad. ¿Y qué es lo que ocurre? No es posible de hallar. ¿Por qué? Porque no existe una propiedad que relacione los determinantes de dos o más matrices que se encuentran en una suma. ¿Sí? Nosotros no podemos relacionar. Que si nos decía, por ejemplo, 5C por identidad, sí, porque ahí ya íbamos a tener determinante de 5 por determinante de C por determinante de identidad. ¿Cuál es el determinante de identidad? 1. Ahí sí vamos a poder resolver. Pero al ser una resta, no. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna propiedad. A menos que nos den las matrices y ahí hallemos la resta, en ese caso sí. ¿Ok? Bueno. Después nos dice el determinante de 3b traspuesta. ¿Qué utilizamos acá? Para empezar, separamos, ¿sí? Y acá nos dice la propiedad que utilizamos. A pertenece, bueno, en realidad esto quiso decir por B, pero es la propiedad nomás que estamos utilizando. A pertenece a los reales, o sea, las matrices n por n. Determinante de A es igual a la n por determinante de A. Esta es la propiedad que estamos usando. ¿Sí? Y también que determinante de A traspuesta es igual a determinante de A. ¿Ok? Esa es otra propiedad. Entonces, si nos llega a pedir el ejercicio que justifiquemos, ¿sí? Si nos llega a pedir que justifiquemos, entonces vamos a tener que agregar o seleccionar, porque capaz puede ser un ejercicio de selección múltiple, ¿sí? Seleccionar qué propiedades estamos utilizando para hallar este determinante. Atiendan, eso es muy interesante, que en un ejercicio teórico, en un ejercicio teórico práctico, les salga que el determinante de 3b traspuesta es igual a 135. Seleccionar qué propiedades utilizamos para hallar ese valor. Entonces ahí tenemos que saber que estamos utilizando esta propiedad y esta propiedad, ¿sí? Por lo tanto, el resultado nos sale 135. ¿Qué pasa que si, por ejemplo, en el mismo ejercicio les pregunta, ¿es el determinante de 3b traspuesta? Es el es la matriz
3b traspuesta invertible. Sí, es invertible. ¿Por qué? Porque el determinante no salió distinto de cero. Entonces, todas esas preguntas le puede preguntar en un ejercicio teórico práctico, entre comillas. ¿Sí? Después nos pide determinante A por B a la menos 1. ¿Ok? Determinante de A por B a la menos 1. Tenemos esta propiedad. Para empezar, determinante de A por B se divide. Entonces yo voy a tener determinante de A. Bueno, voy a dejar así, en pausa. Y después tenemos que determinante de A a la menos 1 es igual a determinante de A la menos 1. ¿Ok? Si nosotros vemos esto de forma numérica, este menos 1 lo que nos indica es un denominador, ¿sí? Que en todo nuestro determinante está en el denominador. Entonces, básicamente lo que hizo fue separar determinante de A a la menos 1 por determinante de B a la menos 1, por así decirlo, y lo puso en el denominador por esta propiedad de matriz inversa, ¿sí? Entonces ahí tenemos 1, 3 por 5. Entre comillas, no se olviden, acá no indica nomás en ningún lado, pero si ustedes van a dividir, o sea, si van a distribuir este menos 1, no se olviden que tienen que conmutar esto, ¿sí? A por B a la menos 1, si yo distribuyo va a ser B a la menos 1 por A a la menos 1. En este caso no importa porque estoy haciendo una multiplicación de dos números reales y los números reales son conmutativos. Si yo ponía 5 primero y el 3 después, no importa. Pero no se olviden que si ustedes van a distribuir a modo de repaso un menos 1 a matrices, esto tiene que conmutar, ¿sí? Tiene que ser B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Ok? Bueno. Y por último nos dice determinante A más B más C, nos pedía, ¿verdad? Y volvemos a concluir que no es posible porque no existe una propiedad genérica que relacione los determinantes de dos o más matrices con el determinante de su suma. ¿Ok? Entonces, este, por ejemplo, les vuelvo a decir, es un tema que podría salir. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan bien las propiedades de memoria, ¿sí? O sea, no de memoria, sino que aprendan bien todas las propiedades que hay, porque es un ejercicio muy fácil de introducirlo a una evaluación virtual y siempre tienen que pensar en eso. Y así un tip de auxiliar, ustedes tienen que pensar que ahora los exámenes son virtuales, ¿sí? No les van a poner un tema súper largo o no sé, que tienen millón de respuestas. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen que recordar cómo les evaluamos el primer parcial. Y todos los ejercicios vamos a tener que adecuar a eso. Entonces, siempre que hagan un ejercicio, piensen en eso, piensen, ah, mira, este es un buen ejercicio para poner en un examen virtual. Si yo fuera profe, así yo soy cuando estudio, si yo fuera profe pondría este, entonces, pero les recomiendo estudiar bien, determinantes es un tema muy seguro que va a salir, posiblemente salga así, algo teórico práctico, pero igual tienen que practicar hallar el determinante. ¿Sí? Y bueno, quería nomás repasar un chiquitito de determinantes para no perder práctica, ¿sí? Pero igual como es una clase de repaso, como es una semana de repaso, no había mucho que dar, ¿verdad? Voy a esperar nomás a ver si alguien tiene una pregunta y si no tienen preguntas, están súper libres, ¿ok? La semana que viene vuelvo a repetir, damos clase de repaso general, ¿ok? Y justito terminamos a las 12 ya para el almuerzo, pero era para no perder la práctica, ¿verdad? Es importante que estemos constantemente estudiando porque con tantas materias que tenemos, eh, al menos repasar un poquitito nuestra hora de clases, no quería dejar pasar la clase de hoy.